Hola, buenas tardes. Les voy a grabar una clase que es una especie de complemento para completar la clase de espectroscopía de absorción que grabó el doctor Vila. Y vamos a hablar sobre la parte de espectroscopía electrónica de biomoléculas en el UV cercano, que es un tema, un tópico o algo que considero que es muy práctico y suele estar eh, bastante subestimado. Me gustaría que se vayan con la idea de para qué sirve la espectroscopía electrónica de biomoléculas en el UV cercano con ganas, digamos, con conocimiento firme, ¿de acuerdo? Vamos a empezar por hablar quiénes absorben el UV cercano. En el UV cercano vamos a estar buscando, vamos a estar censando transiciones electrónicas de relativamente baja energía. Es decir, tenemos que tener los orbitales moleculares relativamente cerca. Y en la primera clase de espectroscopía hablamos un poco de cómo la distancia, la diferencia de energía entre orbitales moleculares dependía en buena medida del espacio que tenían los electrones eh, para moverse, ¿de acuerdo? De la caja en la que se mueven los electrones. Cuanto más grande la caja, más chico es el espacio, los niveles de energía, entre los niveles de energía, y eso hace que la energía de transición sea menor. Y las moléculas donde más espacio tienen los electrones para moverse son las moléculas aromáticas, que les dan un entorno, un conjunto de orbitales pi bastante extendido. Y son las moléculas que principalmente absorben en el UV cercano. A modo de ejemplo, acá están los espectros del benceno, del naftaleno y el antraceno, y pueden ver cómo a medida que el tamaño de la caja, el espacio que tienen los electrones para moverse, aumenta, el espectro se va corriendo cada vez más al rojo. Es decir, tengo espacio más grande, la diferencia de energía se hace más chica y la absorción se corre al rojo a menores valores de energía. Bueno, en las biomoléculas, ¿quién tenemos que puedan absorber esa región? Bueno, tenemos varios fragmentos aromáticos, en particular en las proteínas. Ya lo han visto, creo que ya todos hicieron su práctico cuando vean esto. Tienen los aminoácidos aromáticos, la fenilalanina, la tirosina y el triptófano. En el caso de los ácidos nucleicos, todas las bases, tanto como las pirimidinas como las purinas, tanto en el RN con racilo, en el ADN con timina, eh, son moléculas aromáticas, son heterociclos aromáticos y por lo tanto también van a presentar absorción en el UV cercano. Ahora bien, tenemos que las biomoléculas absorben el UV cercano. Genial. ¿Sirve para algo? Who cares? ¿Para que sí absorben? Buenísimo. No, bueno, sirve. Fíjense en primer lugar los espectros de los tres aminoácidos aromáticos de las proteínas, la fenilalanina, la tirosina y el triptófano. Y estos espectros, quiero que noten que esta escala es logarítmica, o sea que este es mucho más grande que este. Y bueno, los tres aminoácidos aromáticos absorben en la región de alrededor de 260. En el caso de las bases nitrogenadas, los ácidos nucleicos, todos absorben también en la región con máximo que están más cerca de 260. Cuando vamos a ver el eje Y de estos coeficientes de extinción, notamos que tanto la tirosina como el triptófano tienen coeficientes de extinción más o menos generosos, 5.000 y pico para el triptófano, alrededor de 1.500 para la tirosina. La fenilalanina es medio triste, está un poquito arriba de 100, entre 100 y 200, pero bueno, está ahí, vamos a hablar un poquito más adelante que puede ser útil igual. Mientras que en el caso de las bases nitrogenadas, el coeficiente de extinción está entre los 15 y los 20.000 molar a menos 1 centímetro de gramo. Quiere decir que son moléculas que absorben bastante, ¿de acuerdo? 5.000 molar a menos 1, 10.000, 20.000 molar a menos 1 centímetro de menos, una absorción interesante, intensa, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la primera aplicación para la que podemos utilizar esta absorción es la simple cuantificación. Para cuantificar proteínas podemos medir el espectro, o si no tenemos un espectrofotómetro, simplemente la absorción a 280. Para el caso de ácidos nucleicos, también
si es posible, el espectro, siempre es deseable medir un espectro en un valor de absorción puntual, o la absorción a 260 nanómetros. ¿Qué tan sensible esto es para cuantificar? Bueno, en el caso de ácidos nucleicos es súper sensible. ¿De acuerdo? ¿Por qué es súper sensible? Porque todos los monómeros absorben. Es decir, que los ácidos nucleicos, los polinucleótidos, los oligonucleótidos tienen una absorción intensa a 260 nanómetros. Por ejemplo, si yo tengo una muestra de ARN, de polinucleótidos de ARN, una extracción de ARN de una célula, ARN ribosomal, lo que sea que esté trabajando, y esta muestra tiene una absorbancia de tan solo 0,1, esa muestra tiene 3 microgramos por mililitro. ¿De acuerdo? Tiene muy poquito, puede decretar de los microgramos por mililitro de ácido nucleico. 0,1 es un valor de absorción bastante decente para detectar. Los coeficientes de extinción son similares. Esto es porque, de vuelta, todos los monómeros absorben y absorben más o menos igual. Si yo tengo, no, si bien hay diferencias, yo tengo, por ejemplo, un poligo A o un poli A, no va a tener el mismo coeficiente de extinción que un ácido nucleico cuando tengo una mezcla equimolar globalmente de los cuatro nucleótidos. En general, los ácidos nucleicos no para cuantificar suelen tener mezclas más o menos parecidas, homogéneas de los 4 nucleótidos, y los puedo cuantificar con bastante precisión. La absortividad del ADN es un poco diferente que la del ARN, porque el ADN tiene timina y el ARN tiene uracilo y absorben un poquito diferente. Y una cosa que es importante y que puede complicar la cuantificación un poquito es la hibridación. La absorción, la absortividad, el coeficiente de absorción de un polinucleótido depende de la hibridación. Lo que se debe esto es que cuando las bases se apilan en un polinucleótido, ocurre lo que se llama un efecto hipocrómico por la interacción dipolar de las transiciones. Es decir, que el polinucleótido hibridado absorbe un poquito menos de lo que absorberían las bases por separado o un polinucleótido no hibridado. Fíjense acá les puse los coeficientes que se utilizan, los coeficientes de extinción estándar que se utilizan para cuantificar ácidos nucleicos, midiendo la absorción a 260. Esto es la absorción que tendría una muestra de 1 miligramo por litro, ¿de acuerdo? O sea, 1 microgramo por mililitro de ácido nucleico. Me acabo de dar cuenta que esta cuenta está mal, pero bueno, no importa, dejémoslo de costado. Una solución de 1 microgramo, de 33 microgramos por mililitro de ARN tendría una absorción de 1. Ah, no, sí, está bien, 3 microgramos por mililitro. Una solución de 40 microgramos por mililitro de ADN simple hebra tendría una absorción de 1. Para tener una absorción de 1 necesito un poco más de ADN doble hebra, porque el ADN doble hebra absorbe un poquito menos. Este es el efecto hipocrómico, y es importante a la hora de cuantificar ácidos nucleicos saber si estoy midiendo en el espectrofotómetro un ácido nucleico simple hebra o doble hebra. Si estoy midiendo un oligonucleótido, estoy calculando para hacer una receta un oligonucleótido simple hebra. Si estoy midiendo un plásmido, lo calculo como doble hebra. El coeficiente de extinción es muy similar, no le voy a ahorrar demasiado para las cosas que se utilizan en general estas cuantificaciones, pero es bueno tenerlo en cuenta. Con las proteínas cosa un poquito más complicada. ¿Por qué? Porque solamente los aminoácidos aromáticos absorben. Tenemos 20 aminoácidos que componen las proteínas y 3 solamente absorben. A diferencia de lo que pasa con los oligonucleótidos, donde todo el mundo absorbe. Por lo tanto, la absortividad de cada proteína va a depender de su composición. Va a depender de su composición y es algo que es potencialmente complicado, pero en realidad se puede calcular con bastante precisión. ¿Por qué? Porque de vuelta vamos a los espectros y vemos que los principales componentes de absorción están dados por la tirosina y el triptofano. La fenilamina absorben muy poquito. Y la tirosina absorbe aproximadamente 1400 molar a menos 1 centímetro a menos 1 y el triptofano 5500 molar a menos 1 centímetro a menos 1. Eso hace que uno pueda calcular un coeficiente de extinción aproximado de una proteína a 280 nanómetros como 5500 por el número de triptofano más 1400 por el número de tirosina.
Si uno quiere hacer un cálculo más preciso, incluyendo la fenilalanina, otros aminoácidos que también absorben, la cistina, cisteína, absorben un poquito, pueden ir, como creo que ya hicieron el trabajo práctico, a esta página web que se llama ProtParam de Expasi, que uno le tira la secuencia de la proteína y ¡paf! Le escupe, entre otros datos, la absortividad molar de la proteína con bastante precisión. Un dato a tener en cuenta es que esta absortividad que se calcula así, vamos a ver un poquito más adelante, corresponde a la proteína desplegada, ¿de acuerdo? No a la proteína plegada. Si uno quiere calcular una concentración de proteína con precisión, si ya estamos utilizando absortividad, tendría que tratar de ver alguna forma de desplegar la proteína. Como desplegar la proteína es un tema que vamos a abordar más adelante en la materia, pero se lo digo muy simplemente, le echan una bocha de cloruro con N, una bocha de urea y se despliega y ya está, y somos felices. Ahora, más allá de los detalles de cada proteína en particular, yo quiero calcular, medir mi proteína con la que estoy trabajando en un momento, voy a calcular el coeficiente de decisión lo más preciso posible, uno puede estimar por la abundancia promedio de aminoácidos en proteínas naturales que la absorción de una proteína va a estar alrededor de una unidad de densidad óptica a 280 por miligramo por mililitro. Si lo comparamos con lo de los ácidos nucleicos, nos damos cuenta que está entre 20 y 50 veces menos sensible la proteína que el ácido nucleico. Acá tenemos la tablita con los coeficientes de extinción a los respectivos máximos. Y lo último que quiero que noten acá de los espectros es que si bien todos absorben más o menos, bueno, la fenilalanina no, pero tanto la tirosina como el triptófano absorben los 180 nanómetros, el espectro del triptófano se extiende un poco más hasta cerca de 300 nanómetros. Esto es un log, esto ya es prácticamente nada, o sea, arriba de 300, la absorción de la proteína es muy, muy chiquita. Una proteína sin grupo 2 típicos, una proteína solamente compuesta de aminoácidos. Bueno, entonces la absorción en el UV cercano nos permite cuantificar. Buenísimo, ya lo sabíamos, no lo sabíamos, estamos aprendiendo, estamos reforzando lo que sea. ¿Sirve para algo más? Y sí sirve para más cosas. Por ejemplo, ácidos nucleicos, como dijimos, la hibridación cambia la absortividad. Y eso me permite seguir con bastante sensibilidad y de forma bastante precisa la hibridación o desarmado, el armado de la estructura doble hebra de los ácidos nucleicos. Esa es una cosa en técnica que se usa muy a menudo para calcular la energía de hibridación de ácido nucleico, midiendo el espectro en función de la temperatura o en función de algún agente que cambie el estado de hibridación del ácido nucleico. En el caso de las proteínas, lo que se puede censar a partir del espectro con bastante precisión es el entorno de las cadenas laterales aromáticas. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque la absorción, el espectro preciso de absorción de los aminoácidos aromáticos no es absoluto, sino que depende de su entorno. No va a ser lo mismo si está en agua que si está en un entorno más hidrofóbico. El cambio más abrupto se da en el caso de la tirosina, que se ioniza, es un equilibrio, la tirosina es relativamente ácida y se puede convertir en tirosinato con un pK de aproximadamente 10,5. Tirosinato tiene un espectro de absorción, mostrado acá, que es muy diferente que el de la tirosina. El máximo cambia de 275 a 290 nanómetros. Y si bien las proteínas no suelen estar a pH arriba de 10, típicamente hay proteínas que trabajan a pH arriba de 10, pero no es lo más típico, localmente el pH de una tirosina puede ser suficientemente alto como para que exista en forma parcial por lo menos como tirosinato y eso va a cambiar su espectro. La otra cosa que cambia en espectro, aunque de forma más sutil, es la polaridad cambiante, como se ve acá en series de espectros de tirosina en ambientes de polaridad creciente en distintos órganos. Observen cómo, si bien el cambio es relativamente sutil, son unos poquitos nanómetros que se corre hacia el rojo, el cambio es sensible. Bueno, los espectros de absorción son sensibles al entorno de los aminoácidos.
¿Y eso se manifiesta? Sí, se manifiesta. Recuerden, estos son los espectros que ustedes habrán calculado en el trabajo práctico. Este que ven acá, más clarito, es el espectro de la suma de los aminoácidos. No sé si recuerdan, en el trabajo práctico tomaron el espectro de la albúmina bovina, lo adquirieron, lo hubieran adquirido en el espectro fotón, porque esta vez se lo dimos, y lo compararon con el espectro que da una cantidad exacta, equimolar, de tirosina y de triptofano. Este es el espectro de tirosina más triptofano. Hacia ojito uno ve que los espectros son diferentes, ¿de acuerdo? Si los espectros son diferentes, eso quiere decir que hay información, que el espectro de la proteína no es la suma de los componentes, y si no es la suma de los componentes, quiere decir que los componentes están sensando algo, están dando cuenta de algo, y de vuelta, lo que están dando cuenta es del entorno. No todas las tirosinas son iguales en la albúmina, y no todos los triptófanos son iguales, en cambio todos los triptófanos de la mequetimolar son iguales porque están todos mirando agua, y todas las tirosinas son iguales porque están mirando agua. ¿Esa información se puede extraer y se puede usar? Sí, se puede usar. Vamos a volver a la primera clase de espectroscopía y les voy a recordar que las transiciones en los aromáticos van a darse entre el HOMO, el orbital molecular ocupado más alto, y el LUMO, el orbital molecular no ocupado más bajo. Estos son los orbitales del benceno, una molécula muy simétrica. Tenemos dos HOMO de misma energía con un solo nodo, y dos LUMO de la misma energía con dos nodos. Esto da lugar a 4 transiciones, y de las 4 transiciones posibles, la que vemos a 260 es la de menor energía. Y esta transición está prohibida por simetría. ¿De acuerdo? Eso hace que la transición sea de baja energía. Ahora, la transición, si bien la transición electrónica pura tiene poquita intensidad, lo que ocurre es que se magnifican las transiciones vibriónicas. Recuerden que las transiciones vibriónicas son las transiciones vibracionales y electrónicas. Típicamente, cuando hablamos de espectroscopia electrónica, pensamos en una simple transición entre dos orbitales electrónicos, pero a través de estos diagramitas de Morse podemos entender que los niveles electrónicos puros existen, pero adentro de cada nivel electrónico voy a tener varios niveles vibracionales. Y las transiciones se pueden dar entre el nivel vibracional más bajo del orbital inicial hasta cualquier nivel vibracional del orbital de mayor energía. También hablamos en la primera clase de lo que se llama el principio de Frank-Condon, que dice que los núcleos no se mueven durante la transición electrónica es muy rápida, y eso hace que en este diagramita de Morse la transición sea vertical. Hay un cambio de energía sin cambio en la posición de los núcleos. Y como puede ir a parar a cualquier lugar, yo lo que espero encontrar en un sistema como este son un montón de liñitas. Normalmente esto no es tan estático, y lo que veo son banditas. Si no tengo suerte, si la interacción electrónica es muy fuerte, voy a hacer una sola banda porque no voy a poder distinguir a qué nivel de vibracional va. Pero en el caso de las transiciones prohibidas por simetría, esta estructura vibracional se magnifica. ¿Por qué? Porque la probabilidad de que ocurra una transición vibracional que distorsiona un poquito la simetría la hace más alta, y ahí aparecen los distintos niveles vibracionales. Este es el espectro vibrónico de la transición de menor energía en el V del benceno. De vuelta es escala logarítmica. Ahora bien, esta estructura fina existe, pero acá en estos espectros de proteína mucho no se ve. ¿La podemos magnificar de alguna forma? Sí, la podemos magnificar. ¿Por qué? Porque la estructura fina son variaciones rápidas en un envolvente suave. Yo tengo la transición electrónica global, y sobre esa transición electrónica voy a tener los piquitos de las transiciones vibrónicas, que en un espectro de proteína típico desaparece porque no lo veo, está todo montado arriba de una intensidad de absorción muy grande. Ahora, si yo en vez de graficar el espectro derecho grafico las derivadas de los espectros, empiezo a magnificar eso. ¿Por qué? Porque la envolvente
tiene una velocidad de cambio muy baja y los piquitos tienen velocidad de cambio más alta. Las derivadas son las velocidades de cambio y por lo tanto las derivadas de los piquitos son grandes y las derivadas de las envolventes son bajas. Si yo calculo la derivada de un espectro de un aminoácido o una proteína, voy a poder encontrar escondida dentro del espectro estas estructuras finas. Acá están afijadas la derivada primera de la absortividad respecto a la longitud de onda del triptofano, tirosina y fenilalanina, y fíjense cómo, en particular en el caso de la fenilalanina, se magnifica el efecto de de la estructura vibriónica. ¿Qué derivadas se usan? Uno puede usar cualquier derivada, puede usar primera, segunda, tercera, cuarta. Se utilizan típicamente las derivadas de orden par porque me dan un máximo o un mínimo en el mismo lugar en que el espectro de orden cero tiene un máximo o un mínimo. La derivada segunda me da un máximo negativo para un máximo positivo del espectro de orden cero y la derivada cuarta me da un máximo del mismo signo. Normalmente para este tipo de análisis se utilizan sea la derivada segunda o la derivada cuarta. La derivada segunda se puede hacer con un espectro bastante mediocre, sin demasiado cuidado en la adquisición. Para la derivada cuarta necesito un espectro de muy buena calidad. Y bueno, vamos a ver, ¿qué otra cosa me dicen las derivadas? Las derivadas están buenas porque además nos permiten sacar encima la línea de base. Si yo tengo espectros y tengo problemas de línea de base, puse mal la cubeta, no puse la referencia, me cambió la referencia, se calentó la lámpara, se enfrió la lámpara, eso va a hacer que el espectro esté un poquito más arriba, un poquito más abajo, un poquito más. Eso me dificulta compararlo. La derivada de una constante es cero, por lo tanto, si yo hago la derivada de un espectro, la constante se desaparece. No solamente desaparece la constante, sino que tiende a desaparecer a medida que aumenta el grado de la derivada, todas las componentes que tengan un cambio muy poco abrupto, o sea, muy suave. Esto va a ocurrir entonces no solamente con un posible offset del espectro, sino también con la dispersión. Cuando yo tengo una solución turbia, lo que voy a tener es el espectro montado sobre una curva de dispersión. La dispersión me da una absorción o una densidad óptica aparente que crece con lambda a -4. Y estos son espectros de la misma proteína tornados a propósito en soluciones turbidificadas a propósito con glicógeno. ¿De acuerdo? Son la misma proteína y ven cómo a medida que la turbidez aumenta el espectro se deforma. Si bien estos espectros se deforman y son feitos en el orden cero, cuando yo voy a la derivada segunda, esa turbidez desapareció y los espectros pasan a ser idénticos. ¿De acuerdo? ¿Es normal tener soluciones turbias? Sí, es muy corriente. Es muy normal que una proteína no la tenga pura o empiece a agregar un poquito y hacer el espectro de derivada me saca de eso de encima y me ayuda a comparar espectros de forma más precisa. La otra cosa que uno se puede sacar de encima son los ácidos nucleicos. No voy a entrar en los detalles de eso, pero es muy común que yo tenga proteína contaminada con ácido nucleico y como vimos hace un ratito, los ácidos nucleicos absorben muchísimo más que las proteínas. Si yo tengo una misma cantidad de ácido nucleico que de proteína en masa, voy a tener entre 30 y 50 veces más intensidad de absorción de ácido nucleico que de la proteína. Bueno, voy a tener, la proteína va a ser una jorobita en una absorción enorme de ácido nucleico. Aunque tenga un poquito de contaminación de ácido nucleico, voy a tener que dominar el ácido nucleico. Y haciendo los espectros derivados, las derivadas de ácido nucleico es prácticamente nula, son espectros muy smooth, muy suavecitos, y si yo hago un espectro derivado me saco de encima la ácido nucleico. Eso también es bastante práctico. Bueno, ¿cómo se ve esto en real life? Vamos a aplicarlo a los espectros que ustedes trabajaron en el práctico. Acá está de vuelta el espectro de la albúmina y su tirosina, y acá está el espectro de derivada segunda. Fíjense qué clarito que se ve. Acá ya se nota que hay un corrimiento de los máximos, pero fíjense qué clarito y que ven que se puede calcular los corrimientos de los máximos en el espectro de BCA respecto del espectro de la suma de los aminoácidos aromáticos por separado. Otra cosa que se ve acá en la derivada es que mientras que en la suma triptofano-tirosina, la estructura fina está muy bien resuelta porque todos los triptofanos y todas las tirosinas miran el agua, tienen exactamente el mismo entorno, esta región está un poquito más difuminada en el caso de la albúmina. ¿Qué es lo que pasa en el caso de la albúmina? Tirosina, triptofano y fenilalanina, que también aparecen por acá en los espectros derivados, están cada una en su lugar, cada una va a tener su espectro y eso hace que esa banda que está tan bien definida se empieza a deformar.
Esta región del espectro de absorción, esta región del espectro de derivada, puede funcionar y se utiliza como huella digital de una proteína. Todas las proteínas tienen una huella digital diferente ahí. No es súper diferente necesariamente, pero sí el ojo entrenado y la costumbre de trabajar con la proteína me permite diferenciar. Estos son datos del espectrofotómetro de trabajos prácticos, son datos medio, no son de muy buena calidad, es un punto por cada nanómetro. Fíjense que la derivada segunda no está muy bien calculada, son piquitos. Poniendo un poquito más de onda, esto es un espectrofotómetro de batalla, pero con las cosas, con la espectroactividad un poquito mejor, podemos tener espectro de derivada segunda mucho más bonito. ¿De acuerdo? Este es el espectro tiene una banda de absorción de 80, acá yo único puedo decir hay proteína. Cuando hago la derivada segunda, o en paréntesis la derivada cuarta, voy a ver acá en la región de 280 y 250 lo que es la huella dactilar. Créanme, no se los puedo mostrar ahora, estuve buscando datos, no tenía a mano lamentablemente. Si ustedes tienen la proteína plegada y desplegada, esto cambia bestialmente. Esto también cambia bastante, pero esto cambia bestialmente. Y uno puede distinguir dos proteínas diferentes mirando esta región de huella dactilar. ¿De acuerdo? Compara la huella dactilar, se confundió. Uy, me parece que me confundí de plasmio purificado de proteína. Salta en la huella dactilar. En conclusión, ¿qué quiero que se lleven de esta clase? Me olvidé hacer la última día porque siempre es buena. Me gustaría que se lleven de esta clase, por un lado, que la absorción se puede utilizar para cuantificar tanto proteínas como ácidos nucleicos. Es mucho más sensible para ácidos nucleicos que para proteínas, pero es muy útil. Creo que es la forma más precisa de calcular concentración de proteínas que hay, o por lo menos en mi opinión es la forma más precisa de calcular concentración de proteínas. Y bueno, más allá de lo que es cálculo de concentración, el espectro poco usado, vilipendiado, digamos, despreciado de absorción en el lugar cercano de las proteínas puede utilizarse como un sensor de la calidad o de la estructura de las proteínas. Si yo no puedo derivar una relación estructural directa, sí puedo decir esta proteína está bien, está mal, es igual a esta o es diferente. Bueno, eso es todo. Eventualmente vamos a tener encuentros presenciales donde puedan evacuar dudas, piénsenlo, nos podemos comunicar a través de la página.